Buenas noches a todos, el Señor les bendiga, les continúe bendiciendo. Vamos a orar para entregar este momento a las manos del Señor. Amado Dios, bendito seas, Señor. Una vez más te damos las gracias, Padre, por estos momentos, Señor. De verdad que son necesarios para nuestras vidas, Señor. Entre semana apartar un momento para venir y estar en familia, Señor, en tu presencia. Gracias, amado Dios, por estos espacios. Gracias por que permite, Señor, que tu iglesia pueda reunirse en un día como hoy. Ahora te pido, Señor, que me ayudes en mi debilidad, Señor, que te gloríes en ella y que me ayudes a exponer este tema, Señor, que hoy finalizamos, que es de las buenas obras, y que, Señor, que tu Santo Espíritu haya iluminado, Señor, la mente, los corazones de esta iglesia con respecto a este tema. Bendito seas, amado Dios. Amén y amén. Bueno, familia, hoy me corresponde la exposición del último párrafo del capítulo 16. El capítulo 16 lleva por título de las buenas obras. Y hoy me corresponde la exposición del párrafo número 7. ¿Todos tienen confesión de fe? Oscar, facilítale una confesión de fe al hermano, por favor. Listo. Ok. Este capítulo de la confesión de fe es un capítulo importante porque si nos damos cuenta, que el capítulo 16, si nos damos cuenta, en el capítulo 15, si revisamos nuestra confesión de fe, en el capítulo 15, nos habla del arrepentimiento para vida y salvación. Antes, en el capítulo 14 se nos viene hablando de la fe salvadora. Y todos estos capítulos hablan prácticamente de la obra de salvación que el Señor, solo Dios, ejecutó en la cruz. Y por eso, ¿y por qué este capítulo es importante? Porque, bueno, puede surgir la pregunta, listo, ya nos explicaron los capítulos anteriores de que la salvación es por gracia, que solo Dios obra para salvación por el medio de la fe, mediante la obra de Jesucristo. Y alguien puede preguntar, listo, soy salvo por gracia, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Como creyente, ¿cómo me debo comportar? Porque si soy salvo por gracias, entonces, ¿para qué son las obras? Si ya soy salvo. Entonces, esta es la importancia de este capítulo y esta es la pregunta que hemos estado respondiendo a través de estos 7 párrafos. ¿Ya se ubicó, mi hermano? Capítulo sí. Ok. La pregunta que hemos estado respondiendo es esta. Si somos salvos por gracia, bueno, entonces, ¿tengo que hacer buenas obras? ¿Para qué están las buenas obras? Y estas son las respuestas, como le había dicho, que encontramos o que los autores de la confesión de fe nos están exponiendo desde el párrafo 1 al párrafo 7. Y como hoy es la culminación de este párrafo, creo que es necesario que siempre recordemos todos los aspectos que hemos visto en este capítulo. Como por ejemplo, en el capítulo 1, ¿se acuerdan que lo habíamos titulado las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras? ¿Alguien puede levantar su mano y explicar por qué es una buena obra o a qué nosotros llamamos una buena obra? De los que hemos estado aquí todo el tiempo, viniendo los miércoles, ¿cómo nosotros decimos que esto sí es una buena obra y que esto no es una buena obra? ¿Cómo identificamos nosotros eso? Oscar, sí, que es una buena obra. ¿Cómo sabemos que esto sí es una buena obra y que esto no es una buena obra? Según el párrafo 1. Uh-huh, uh-huh. Okay.
¿Y qué son las buenas obras? ¿Cómo sabemos qué es una buena obra y qué no es una buena obra? Ujú, ujú. ¿Listo? Así es. Ajá. Así es. Jonathan, ¿qué dices acerca al respecto de eso? ¿Qué es una buena obra? ¿Sí? ¿Qué es una buena obra? Ajá. Ujú, ujú. ¿Qué más? Ya. Jeffrey. Ujú. Así es. ¿Y qué? Exacto. Entonces las buenas obras son las que encontramos enmarcadas en dónde? Las escrituras. ¿Quién es el estándar que nos dice qué es una buena obra y qué no es una buena obra? Las escrituras. Es las escrituras. Eso lo vimos en el párrafo número 1. En el párrafo número 2 estuvimos viendo la importancia de las buenas obras. ¿Por qué son importantes las buenas obras? Les escucho. ¿Cómo? Así es, las buenas obras son importantes. ¿Para qué más? Una evidencia, son una evidencia. Las buenas obras, eso lo estuvimos viendo aquí, las buenas obras se manifiestan a través de los frutos de una vida, de una fe verdadera. Y son importantes porque son las evidencias de que si una persona dice, yo soy creyente, yo tengo la fe que salva, entonces dice Santiago, muéstrame tus obras entonces. Muéstrame tus obras. Las obras no nos salvan, pero sí son una manifestación de nosotros poder ver, saber si esta persona está caminando con Cristo o no está caminando con Cristo. Es una evidencia que debemos demostrar. Cada creyente debe de llevar frutos de buenas obras. En el párrafo 3 estuvimos viendo la causa de las buenas obras. ¿Por qué nosotros hacemos buenas obras? ¿Quién es la causa principal de eso? Lo que Cristo hizo en la cruz, por ahí casi. El Espíritu Santo dice, Cristian, ¿quién es la causa primaria de todas las cosas? Dios es la causa primaria de todas las cosas. Entonces nosotros hacemos buenas obras porque Dios es el que coloca en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer. Ahora, lo que no podemos olvidarnos de esto es que sí, Dios coloca el querer como el hacer, pero también seguimos siendo agentes responsables. De ahí que la Biblia siempre nos demanda que oremos, meditemos, a que ejecutemos los medios de gracia. No debemos de confundir estas dos razones. La Biblia siempre nos va a hablar de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Siempre nos va a hablar las dos cosas. En la santificación, recordemos que la santificación tiene dos puntos. La santificación inicial, somos completamente salvos, pero después viene la santificación progresiva. En la primera, nosotros no hacemos nada. En la segunda, sí tenemos una responsabilidad. Incluso eso que hacemos es colocado por Dios mismo en nosotros para nosotros poder realizar la oración, el estudio de la palabra y todo lo demás. Pero no podemos jamás pensar de que como Dios es el que coloca el querer por el hacer en nosotros, si Dios no lo coloca, entonces nosotros no hacemos nada. Nos quedamos quietos. Hermano, haga esto. No, pastor, es que no siento en el Señor hacerlo. No, eso no puede ser.
porque la Biblia nos habla de que como creyentes tenemos también una responsabilidad en cuanto a los medios de gracia. Y en el párrafo número 4, estuvimos viendo, en el párrafo 4 y en el párrafo número 5, estuvimos viendo las limitaciones de las buenas obras. En estos dos párrafos es una respuesta básicamente a esa herejía, a esa doctrina de la Iglesia Católica Romana que se conoce como las obras de supererogación. ¿Qué son las obras de supererogación? Bueno, básicamente es que hay personas, según ellos, que hicieron y vivieron justamente y eso les alcanzó para salvación, incluso hicieron todavía más. Entonces esas obras que hicieron más, después de haber hecho las que ellos necesitaban para salvación, esas obras que hicieron más, el Papa las guarda en un banco de fe y son las que utilizan para sacar a aquellas personas que se fueron al purgatorio que no habían alcanzado el estándar de la fe. ¿Me hago entender hasta ahí? Ok, entonces por eso la necesidad de que ustedes ven en la Iglesia Católica que cuando una persona muere, hacen una misa de 9 días. En esa misa el Papa está cogiendo las obras como por ejemplo que hizo Luis, después de salvo, por así decirlo, después de hacer hecho las obras que él necesitaba para salvación, las obras que hizo de más, viene el Papa, las coge, se la pone a la persona que falleció, que no está en el infierno, sino que está en el purgatorio, y con esas obras complementa el resto para sacarla de ahí. Esas son las obras de supererogación. A lo cual el párrafo 4 y 5 responden de que no, ni siquiera podemos alcanzar lo primero, ni siquiera estamos tan lejos de eso que ni siquiera podemos hacer cubrir el primer estándar, y ahora mucho menos vamos a hacer más de eso y con esas obras para salvación, utilizar esas obras para salvación de otras personas. Eso es un completo error. Así que el párrafo 4 y 5 nos habla de en ese aspecto. Ahora el párrafo 6 y 7 nos habla de la aceptación de las buenas obras. Una cosa es cómo se aceptan las obras de los creyentes y qué pasa con las obras de los no creyentes. En el párrafo 6, anteriormente, el miércoles pasado, nuestro hermano Juan Carlos nos estuvo hablando de cómo era que Dios aceptaba las obras que nosotros como creyentes hacíamos. ¿Por qué las acepta? Por medio de Cristo. Por medio de nuestra unión con Cristo es que nosotros venimos a hacer buenas obras, y es que el Padre mira esas obras buenas porque Él está viendo la obra de Cristo en nosotros. Ahora bien, en el párrafo 7 vamos a ver qué pasa con las obras de los no creyentes. Y quiero que me acompañen ahí en sus confesiones de fe y vamos a leer el párrafo 7. Que prácticamente lo podemos titular como las obras de los no creyentes. ¿Qué pasa con estas obras? ¿Será que son aceptadas o no son aceptadas? Leamos. Dice, las obras hechas por los hombres no regenerados, o sea, los no creyentes, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y de no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por lo tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Así que este párrafo sencillamente nos dice dos cosas. Primeramente, lo que nos dice es que las obras de los incrédulos son consideradas pecaminosas y no pueden agradar a Dios. ¿Cómo así? Lo que le estoy tratando de decir es que si una persona no es cristiana, no puede agradar a Dios con sus obras. Y usted se preguntará, pastor, pero ¿y entonces cómo hacemos? Porque yo miro a mi vecino y mi vecino es buena gente. El hombre ve a alguien que está necesitado, va y le ayuda,
le lleva comida y todo esto. Eso es una buena obra, pastor. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Qué significa eso? ¿El cómo hace? Para mí eso es una buena obra, pastor. No sé si para ¿ustedes qué piensan? Es más, le voy a colocar este ejemplo. ¿Qué pasa si una persona, un ateo, que no cree en Cristo, ¿cierto? Un ateo, no cree en Dios, mira a una familia pobre y este ateo va y le lleva y le da comida a esta familia pobre? Le pregunto, ¿es una buena obra, sí o no? Fran dice que no. ¿Quién dice que sí? Una obra de caridad, dice Jeffrey, pero no es una buena obra. Es una obra que es moralmente correcta. Ok, ¿quién más? Rafa, no es una buena obra. Así es, no es una buena obra porque no glorifica a Dios. Porque para glorificar a Dios se necesita ¿qué? Para agradar a Dios se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, Él está haciendo una obra que la Escritura manda, ¿cierto? Recuerden que hablamos que una buena obra tiene que tener tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero, que estén marcadas por las Escrituras, que esté en el estándar de las Escrituras, pero no solamente que esté en el estándar de las Escrituras, sino que además se tiene que tener en cuenta quién la hace y para qué la hace. ¿Quién la hace? Si es creyente o no es creyente. Porque si no es creyente, no tiene la fe que salva, no tiene fe y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que todo lo que haga esta persona no va a agradar a Dios. Humanamente, sí, porque nosotros humanamente eso lo vemos como una buena obra. Pero al estándar de Dios no lo va a agradar. Dios lo sigue viendo como un pecador porque no tiene fe. Ahora, esa obra que esa persona está haciendo, ¿para quién la hace? Si no tiene fe, para Dios no la hace. Y si no la hace para Dios, para la gloria de Dios, entonces tampoco cuenta como una buena obra. Entonces es importante que tengan claro estos tres elementos para clasificar qué es una buena obra. El primero, que esté marcada en las Escrituras, ¿cierto? El segundo, que sea creyente el que la haga. Y el tercero, que la tiene que hacer para la gloria de Dios. De Dios. Y aquí los autores de la Confesión de Fe nos dan tres razones, que son estas mismas que les acabo de mencionar. Si seguimos leyendo la parte donde dice, por no proceder de un corazón purificado por la fe. O sea que una de las razones que da es que porque no proceden de un corazón purificado por la fe, no proceden de un corazón nuevo. Esa es una de las razones. La segunda razón, porque no son hechas de acuerdo a la palabra de Dios. Y la tercera razón es porque no son hechas para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ustedes se imaginen una persona que nos está visitando, estamos en pleno servicio, llega la persona no creyente y empieza el tiempo de las ofrendas. Hacer ofrendas es una obra que está en las Escrituras, por ende, tiene un punto de los tres, ¿cierto? Y esta persona no creyente ve a todo el mundo ofrendando y esta persona también dice, hey, yo voy a ofrendar, la palabra estuvo buena, estos reformados predican chévere. Esta persona ofrenda. ¿Por qué no es una buena obra? ¿Mm? Exacto, faltan dos componentes más, tienen que estar los tres unidos. Él no está ofrendando como los demás creyentes que están alrededor, que si lo hacen confiando en Dios y para la gloria de Dios y porque la palabra de Dios lo manda. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y bíblicamente, ¿cómo podemos ver esto en las Escrituras de que las obras de una persona no creyente a Dios no le agrada? Vayamos a Isaías 64:6. Isaías 64:6 es un versículo bastante conocido por todos.
Leo para ustedes. Dice, si bien todos nosotros somos como qué, ¿ya todos están ahí? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, todo lo que nosotros consideramos bueno, ¿qué dice? Como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todo lo que una persona no creyente haga delante de los ojos de Dios, por más bonito que a nosotros como humanos nos parezca bien, es trapo de inmundicia ante el Señor. Por eso es que la salvación no puede ser por obras. No puede ser por obras, es imposible, porque no vas a poder agradar a Dios con obras sucias de pecado. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Abominación a Jehová. Y una de las doctrinas que nosotros predicamos es la depravación total o depravación radical, que nos indica de que todas las personas de Adán, hasta antes de convertirse creyentes, están bajo pecado. Están bajo pecado. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. El problema es que nosotros a veces nos enfrascamos más en la parte moral de la cuestión que en la parte espiritual. Muchas veces nosotros creemos, incluso escucho a personas que dicen, es que yo soy bueno. Yo no soy como el que está en la esquina que está robando, fumando. Y además dicen, es que yo no necesito la religión ni el cristianismo para ser bueno. Yo soy buen esposo, yo no bebo, yo no fumo, nada de eso. Yo no soy como el de la esquina. Pero nosotros sabemos que si se mueren los dos al tiempo, el de la esquina y la persona que lo está diciendo, si no tienen a Cristo, ambos van para el mismo lugar. Porque no tienen un Salvador. No tienen un Salvador. Ahora, dando esto por sentado, cualquiera podía preguntarse, bueno, si el hombre está en un estado de depravación total e incapacidad total, ¿por qué puede hacer obras que parecen buenas a nuestros ojos? ¿Qué opinan ustedes? Si se supone que la persona está en un estado de depravación total, de corrupción total, la persona es malísima, ¿por qué a nuestros ojos ellos pueden hacer obras buenas? Porque muchas veces vemos a personas no creyentes que prosperan, le va bien, ¿cierto? Tienen buen comportamiento, muchos hasta se comportan mejor que los mismos creyentes y no tienen esa fe. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué creen ustedes? Jonathan. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Ajá. Moralmente bueno. Ok. Oscar. Uh-huh. Ajá. Okay. Uh-huh. Uh-huh.
Ok, ok. ¿Alguien más tiene algo para decir al respecto? Ujú. Ok, algo así por ahí. La respuesta más precisa es gracia común. Ustedes saben que hay dos gracias, ¿cierto? Está la gracia especial y la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Exacto, es esa gracia que Dios derrama para todos. Todos sabemos el versículo, la lluvia cae para buenos, para malos. Todo eso que sucede a un impío es simplemente esa como una especie de misericordia, digámoslo así, ¿cierto? Que el Señor permite en su vida, en su gracia, simple y llanamente, para que sucedan, ¿cómo les explico? Para que sucedan cosas que Dios mismo puede utilizar en un futuro para el bien de los creyentes. Eso simplemente es gracia común. Eso cuando nosotros vemos de que un cristiano siembra con la lluvia, cae la lluvia, el cristiano siembra, pero también el impío siembra, recibe la misma lluvia y también recibe cosecha de eso. Esa bendición, por decirla así, para que me entiendan, esa bendición que él recibe el impío es gracia común del Señor. Es gracia común del Señor. Así que la respuesta ahí es gracia común. En esa gracia común es que vemos ese comportamiento moral que nosotros llamamos bueno. Es ahí en esa gracia común. Pero cuando hablamos de gracia especial, todos sabemos que ahí en esa gracia especial la recibe solo ¿quiénes? Los creyentes. Solo el creyente recibe la gracia especial a través de la revelación especial, a través de la palabra. Porque esa gracia común solamente le va a decir, mira, hay algo que es bueno y algo que es malo. Y además que en su conciencia, como decía Jay, ellos tienen escrito ahí que existe un Dios. Así que cuando ellos ven que hay algo bueno o realizan una acción buena en cierta manera, es como si estuvieran mandando un mensaje de que, bueno, ¿y de dónde cogemos esto bueno? ¿De dónde cogemos esto? Bueno, eso lo cogemos de la imagen que hablaba Jonathan, que aún está de Dios en el hombre y que permite Dios en su providencia que se hagan estas cosas que para nosotros moralmente son buenas. Alguien también podía preguntarse, pero ¿por qué Dios castiga por no hacer buenas obras si no pueden hacerlas? ¿Por qué Dios va a castigar a una persona por no hacer buenas obras si nosotros sabemos que no pueden hacerlas porque las personas están muertas de sus delitos y pecados? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué responderían ustedes ahí? Ajá, así es. Uh-huh. ¿Y qué pasa si alguien te dice, pero yo no estaba ahí cuando Adán pecó, ¿por qué me quieren echar ese muerto a mí? Exacto. Ajá. Pregunta, ¿la persona que peca hoy en día lo hace voluntariamente o lo hace porque Adán pecó hace tanto tiempo? Lo hace voluntariamente porque somos agentes responsables. Responsables. Cuando una persona peca, peca responsablemente. Responsablemente debido al pecado remanente que tenemos por lo que sucedió con el tema de Adán. Con Adán nosotros lo que perdimos fue la capacidad de no poder salir de ahí, de ese hueco donde estamos y alcanzar a Dios. Esa capacidad la perdimos, pero seguimos siendo responsables de nuestros actos. Porque hay una ley que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y si no la hacemos, la incumplimos y si la incumplimos estamos
pecando. Así que somos agentes responsables. Así que para finalizar, lo segundo que nos dice el párrafo es, ya en la parte final, allá en su inciso número 6, dice, y a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. Alguien podía preguntar, pastor, entonces ¿para qué yo voy a colocar a mi hijo a orar, a leer las escrituras, si no es salvo? Y eso tampoco le cuenta como buena obra. ¿Para qué hacemos eso entonces? ¿Será que dejamos a los niños así que sigan? ¿No? Y si algún día escuchan, bueno, gloria a Dios. Recuerden que somos ¿qué? Agentes responsables. Y como padres responsables, nuestra función es guiarlos y exponerlos hasta la palabra de Dios, hasta donde nosotros podamos. Hasta allí. De hecho, muchas personas miran nuestra vida cristiana a través de la conducta de nuestros hijos. Si nuestros hijos se comportan de una forma descabellada, todo el mundo dice, ¿y eso que ese papá es cristiano? ¿Cierto? Así que eso también es de cuidado, porque nosotros, aunque sabemos que eso no les va a contar a ellos para salvación, pero nosotros, como hay una responsabilidad moral que tenemos también ante Dios y ante la sociedad, debemos de no dejar simplemente a los niños libres, sí, porque él no es salvo, no, sino que debemos de instruirlo, de gastar un tiempo allí, porque somos responsables, y mientras estén de los 18 hacia abajo son responsabilidad nuestra, ¿cierto? Son responsabilidad nuestra. Y es interesante este punto porque uno, como les comentaba, una de las cosas con que la sociedad mide a un creyente es cómo son sus hijos. Si sus hijos por lo menos no son cristianos, pero mira si viven una vida por lo menos decentemente moralmente. Y debemos de ser cuidadosos con eso. Sam Waldron dice al respecto en su comentario, dice, no debemos cejar de requerir y enseñar a nuestros hijos que hagan lo que es recto porque carecen de un espíritu correcto, pero tampoco debemos dejarles descansar en una conformidad puramente formal a la voluntad de Dios. Así que tenemos la responsabilidad, aunque sepamos de que eso no les va a ayudar para salvación, pero tenemos la responsabilidad de enseñarles y de por hacer lo máximo de exponerlos a la palabra del Señor para que el Señor pueda hacer la obra, porque si no lo expone entonces es peor, y es lo que te dice el párrafo, es peor. Así que quiero leerles algunas aplicaciones ya para finalizar con respecto a esto. La primera de ellas es: aborrecer nuestra propia vida es la base para ser generosos. Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Otra aplicación que quiero que te lleves para casa es: anhelar las riquezas celestiales es el impulso que necesitan nuestras buenas obras. Nosotros como creyentes debemos de vivir siempre colocando nuestra mente, nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Siempre, siempre. Y la última es que si queremos perfeccionar nuestra vida de fe, ¿qué debemos hacer? Obras de fe. Así es la única forma en que se perfecciona nuestra vida de fe. Santiago 2:22 dice: la fe se perfecciona por las buenas obras. Para eso entonces son las buenas obras, para perfeccionar nuestra fe. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta a la pregunta de que si soy salvo, soy reformado, y muchas veces nos confunden como que estos son creciendo en gracia, porque estos son siempre salvos, siempre salvos. No. Acá le hablamos que también hay una responsabilidad. Somos salvos por gracia, sí, pero hay una responsabilidad del creyente en la santificación progresiva, donde tiene que ejecutar sus medios de gracia y donde tiene que mostrar evidencia
de que esa fe mora en él. Así que oremos para finalizar. Amado Dios y Padre, Señor, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre. De verdad, gracias, Señor, por iluminarnos, por enseñarnos de qué es una buena obra, por enseñarnos, Señor, de que debemos de vivir para ti en pos de nuestra fe, y de que ser cristiano también es una responsabilidad ante las personas que nos rodean, Señor. Porque nuestras obras deben de reflejar a Cristo, no solamente en la iglesia, Padre, sino en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en donde quiera que estemos, Señor. Debemos siempre de hacer obras que te glorifiquen, Señor, con las intenciones correctas, con las ordenanzas correctas y con la fe correcta, Señor, porque sin fe es imposible agradarte. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque sé que desde antes de la fundación del mundo tú nos salvaste, tú nos apartaste para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Dios les bendiga.